Cuando Astiages era rey de los Medos, soñó que veía un río que corría por la calle principal de su capital, donde sabía que nunca antes había habido agua, ni podía imaginar cómo había llegado hasta allí. Pero la gente que estaba a su lado no parecía sorprendida en absoluto, y Astiages les preguntó cómo se llamaba el río. Mandane, fue la respuesta. Mandane era el nombre de la hija de Astiages. Mientras se preguntaba qué podía significar aquello, se dio cuenta de que el río crecía cada vez más, hasta que por fin sobrepasó los muros de la ciudad y cubrió el país hasta donde alcanzaba la vista. El propio Astiages fue arrastrado por la corriente y sintió que se hundía rápidamente. Y mientras luchaba por respirar, se despertó. Por la mañana, el rey recordó su sueño y ordenó a un asistente que fuera inmediatamente a llamar a sus magos y astrólogos para que se lo interpretaran. Poco después, los magos entraron en su cámara con un aspecto muy tranquilo y sabio, con sus espesas cejas arqueadas, sus largas barbas rizadas y sus trajes de corte que casi tocaban el suelo, haciéndoles parecer mucho más altos de lo que eran en realidad. Cuando se les relató el sueño, menearon solemnemente la cabeza y parecían más sabios que nunca, pero no pudieron ofrecer ninguna explicación hasta que no consultaron los registros sagrados y estudiaron las estrellas que custodiaban la casa de Astiages. A la noche siguiente, el rey volvió a soñar lo mismo, y por la mañana mandó llamar a los sabios con gran prisa y les dijo: «Mirad, el mismo sueño me ha visitado de nuevo mientras dormía. Decidme, pues, la interpretación, o de lo contrario, por las barbas de mi padre Ciaxares moriréis todos, vosotros y vuestras mujeres e hijos, y quemaré vuestras casas hasta los cimientos». Entonces los sabios se inclinaron 3 veces ante el rey, y Ramortes, jefe de todos los magos, con su barba gris, se adelantó y respondió: «Las palabras del rey son justas. Así le sucederá al hombre que no obedezca las órdenes del rey. Esta es, oh rey, la interpretación del sueño. Así como el rey vio un río llamado Mandane que llenaba las calles de la ciudad y corría por toda la tierra, así la descendencia de la princesa Mandane reinará sobre toda Media y Persia. Y así como el rey fue arrastrado por las fuerzas de las aguas, así la descendencia de Mandane vendrá con fuerza para arrebatar el cetro de Astiages y reinar en su lugar. Así, oh rey, ha de suceder. ¡Larga vida al rey!». Astiages quedó aterrorizado por esta profecía, y a partir de ese día empezó a detestar a Mandane, a la que siempre había amado. Y con el tiempo su odio se hizo tan fuerte que no podía soportar mirarla. Cuando llegó a la edad adulta, no quiso casarla con un medo, sino que la envió a Persia para que se casara con un persa llamado Cambises, pensando que así era menos probable que se cumpliera el sueño. Mandane vivió muy feliz durante un año con su marido Cambises, que era devoto de su bella esposa y se deleitaba en satisfacer su más mínimo deseo. Al cabo de un año tuvieron un hijo, y más o menos al mismo tiempo, Astiages soñó que Mandane había plantado un árbol que crecía tan alto y se extendía tanto que eclipsaba toda Asia. Aún más alarmado por este sueño, envió una carta y una escolta de 50 arqueros a caballo para que le llevaran a Mandane y a su hijo desde Persia. Cuando llegaron, saludó a su hija como si se alegrara de volver a verla, pero tan pronto como se quedó solo, mandó llamar a Harpago, pariente suyo, que llevaba el título de El Ojo del Rey, y era el oficial más importante del reino, y le dijo: «Harpago, tengo una tarea para ti que requiere la máxima diligencia. No la desatiendas ni intentes engañarme, pues de hacerlo me expondrás al peligro y harás caer una terrible venganza sobre tu propia cabeza». «Señor, mi devoción al rey ha de ser bien conocida», dijo Harpago, «y no dejará de serlo en el tiempo venidero. Di lo que te plazca, que puede considerarse ya cumplido». Astiages inclinó graciosamente la cabeza y respondió: «Haz pues mi voluntad. Coge al hijo de Mandane, dale muerte sin demora y deshazte del cuerpo como creas conveniente». Dicho esto, hizo un gesto al centinela que custodiaba la entrada de la cámara. El centinela descorrió una cortina, se abrió la puerta y entró una mujer con el niño en brazos. Harpago cogió al niño sin decir palabra y se retiró de la presencia del rey.
La mujer podría haber sonreído ante la torpe figura del rey al intentar hacer que la corte se inclinara ante él con el bebé en brazos, pero sabía que no debía hacerlo, pues sonreír en presencia del rey y sin su permiso estaba prohibido por la ley. Harpago montó en su carro y regresó a su casa, preocupado y sin saber qué hacer con el niño. Cuando llegó a su casa, su esposa salió a su encuentro y se extrañó mucho de ver a su marido con un niño en brazos. Harpago le repitió su conversación con el rey y ella le preguntó: «¿Qué piensas hacer? ¿No matarás a este bebé inocente para satisfacer a un viejo rey loco?» «¡Silencio, mujer!», gritó Harpago muy alarmado. «¿No sabes que las paredes tienen oídos? No, no mataré al niño, pues además de que es mi pariente, el rey no tiene hijo, de modo que si Mandane accede al trono, yo estaré en mala situación». «Pero si desobedeces, serás condenado a muerte», dijo su esposa. «En eso también he pensado», respondió Harpago. «Está claro que el niño debe morir, pero no debe morir por mi mano ni por la de mis siervos, sino por la de uno de los del rey». Tras decir esto, Harpago llamó a un asistente y le dijo: «Tráeme al hombre que vino de las montañas para servirme». El asistente se retiró y enseguida entró un arquero de la casa de Harpago. «¿Eres Metaxes, el que vino de las montañas?», preguntó Harpago. «Lo soy, mi señor», respondió el hombre. «Dime ahora», replicó Harpago. «Los hombres dicen que hay entre las colinas muchas bestias salvajes que entran en las aldeas y se llevan a los niños pequeños. ¿Es cierto?». «Mi señor dice la verdad», respondió Metaxes. Harpago se acarició la barba pensativo y continuó: «¿Tienes algún pariente o amigo en las montañas en quien pueda confiar para cumplir la orden del rey? Si es así, mándalo llamar y yo me encargaré de que no quede sin recompensa». «Si así lo deseas», respondió Metaxes, «tengo un primo, un hombre sencillo y recto, en quien puedes confiar». «Que venga sin demora», dijo Harpago. Mitradates, el pastor del que había hablado el arquero, era un hombre sencillo, de campo, que aunque había servido algunos años en el ejército, se preocupaba muy poco por el mundo más allá de su aldea. Cuando llegó el mensajero de Harpago y le entregó su mensaje, Mitradates se alarmó mucho, pues sabía que los nobles rara vez hacían caso de los campesinos, a menos que fuera para castigarlos o imponerles nuevos impuestos. Su mujer lloraba y se le echaba al cuello, rogándole que no fuera, pero Mitradates sabía que la desobediencia haría más segura su perdición. Así pues, abrazó a su esposa y partió con el mensajero. Cuando entró en presencia de Harpago, temblaba violentamente, pero Harpago lo tranquilizó diciéndole que no tenía nada que temer mientras permaneciera leal y obediente. Y tras conocer el nombre del campesino y el de la aldea de la que procedía, Harpago le informó de la causa de su citación. «Mira a este niño, Mitradates», le dijo. «Es del agrado del rey que lo expongas en la parte más salvaje de las montañas. Cuando lo hayas hecho, mis guardias irán a comprobar el cadáver y serás generosamente recompensado. Si te niegas o intentas salvar al niño, el rey te considerará su enemigo. Ve». Mitradates, demasiado aterrorizado para negarse o incluso para responder, cogió al niño y partió hacia su casa. Supuso que se trataba del hijo de uno de los criados del rey, aunque le sorprendió mucho la belleza de la ropa. Pero un criado que le acompañó fuera de la ciudad le contó la verdad del asunto, lo que no le facilitó las cosas. Al pasar por la aldea donde vivía, sus vecinos lo miraron con curiosidad y le preguntaron qué contenía la cesta que llevaba con tanto cuidado. Mitradates, sin detenerse, respondió que había ido a Ecbatana a hacer la compra. Esto provocó grandes carcajadas. «Mitradates crece demasiado para los establos de bueyes», gritó uno de los hombres. «Tiene que estar comprobando las sedas de Ecbatana». «El rey lo ha nombrado capitán», dijo otro, «y lleva a casa su bastón de mando». «No», dijo un tercero, «¿no ves cuánto pesa? Ha comprado un nuevo arado y una yunta de bueyes». «Silencio», dijo el primero, «el rey va a cenar con él, y él se apresura a aderezar la mesa». Mitradates, sin embargo, no les prestó atención, sino que se apresuró a llegar a su hogar. Su esposa se sintió muy aliviada al verlo regresar ileso y le preguntó con impaciencia cuál era la causa por la que había sido convocado. Mitradates se lo contó todo tal y como había sucedido, y al final de su relato destapó la cesta y mostró al regio bebé durmiendo tranquilamente. Cuando la mujer vio al niño, que era un muchacho grande y hermoso,
Lo cogió ansiosamente y empezó a acariciarlo y a llorar por él, implorando a Mitradates que no expusiera a la hermosa criatura en las montañas. «No sabes lo que dices, Espaka», respondió Mitradates. «Si el niño no muere, yo mismo tendré que sufrir una muerte horrible. Además, es imposible salvar al niño, pues está señalado que los soldados del Ojo del Rey vengan a comprobar el cadáver». «Espera», dijo su esposa, «tengo una idea en la cabeza. El niño que tuvimos hace poco murió mientras tú estabas en la capital. Era de la misma edad que este inocente, y nadie salvo una mujer los distinguiría. Expongamos, pues, a nuestro hijo en el lugar del otro y criemos al niño del rey como si fuera nuestro. Nadie se dará cuenta». Mitradates al principio se mostró demasiado temeroso para acceder a este plan, pero su esposa fue tan persistente en sus argumentos y súplicas que al final cedió. Espaka derramó algunas lágrimas sobre el cadáver de su propio hijo mientras lo vestía con las costosas mantas del otro y se lo entregó a Mitradates para que lo depositara en un lugar desolado de las montañas. Pero el niño vivo requería tanto su atención que apenas tenía tiempo para el llanto inútil. Los guardias de Harpago acudieron a la hora señalada para ver el cadáver del niño, y satisfecho lo enterraron y regresaron a Ecbatana, dejando una suma de dinero a Mitradates. Entretanto, Astiages mandó llamar a Mandane y le informó de que había enviado a su hijo al campo para que se educara como un medo. «Viendo que va a sucederme en el trono», dijo, «es conveniente que soporte el duro entrenamiento de los medos en lugar de dejarse malcriar por los modales persas». Mandane suplicó con insistencia poder ver al niño antes de regresar con su marido, pero Astiages le prohibió severamente interferir en sus planes, y ella regresó a Persia muy apenada, incapaz de imaginar el significado de la conducta de su padre. El niño prosperó asombrosamente en la casa de Mitradates, que era poco más que una cabaña de adobe, sin chimenea ni ventanas, excepto por 1 o 2 agujerillos en el techo en forma de cono. El calor era sofocante en verano y no era mucho mejor en invierno, ya que se mantenía encendido un fuego para ahuyentar el frío aire de la montaña, y la cabaña, en consecuencia, estaba siempre llena de humo. Pero esto poco importaba al muchacho, que se escapaba al aire libre en cuanto podía y nunca permanecía en la cabaña muchos minutos seguidos. Espaka corría continuamente a llevarse de vuelta a su pequeño Girges, como lo llamaba, por miedo a que lo mordieran los perros del pueblo, pero Girges se reía de los perros, como se reía de todo lo demás. Un día Espaka lo encontró sentado en el camino, riéndose a la cara de un gran buey pesado que lo contemplaba con una expresión de leve sorpresa, no exenta de alarma. Por las noches, Espaka le contaba a Mitradates todas las hazañas del niño, sentados frente a la cabaña, y Mitradates coincidía con ella en que Girges era un niño totalmente diferente a los demás o a cualquier otro niño, pues Espaka estaba convencida de que nunca había existido un niño con un espíritu tan intrépido, ni con el pelo y los ojos tan negros, ni con unos miembros tan robustos. Es muy de temer que aquella pareja sencilla hiciera todo lo posible por mimar al niño, vistiéndolo y alimentándolo mucho mejor que a la mayoría de los niños de su clase y dándole demasiada manga ancha. Así al menos lo pensaban los vecinos de Espaka, que se tomaban la molestia de visitarla y darle lecciones sobre la educación adecuada para el hijo de un boyero, mientras Espaka, que sabía la verdad de su origen, no respondía nada, sino que volvía a sus labores de hilandera con una sonrisa irritante. Así creció Girges hasta la edad de 10 años, alto y fuerte para su edad, y listo para matar leones en las montañas y conquistar reinos o cualquier otra cosa que se cruzara en su camino. Sucedió un día que los muchachos de la aldea jugaban a ser cortesanos, y con ellos estaba el hijo de Artembares, un noble medo. Girges fue elegido rey, y como un monarca sabio se puso a trabajar enérgicamente para organizar su reino. Puso a algunos de sus súbditos a construir palacios de barro, a otros los designó para ser sus guardaespaldas, y tenía también un copero, un portero y un heraldo. Al joven noble Mardaxes lo honró nombrándolo Ojo del Rey. Él mismo tomó asiento en un diván de arena con un bastón en la mano y el copero sosteniendo una hoja de palmera sobre su cabeza a imitación de la sombrilla real. Mardaxes estaba celoso porque el hijo del pastor había sido elegido rey en su lugar, y cuando estuvo en presencia real se negó en redondo a inclinar la cara ante el rey. «¡Prended al traidor!»,
gritó Girges al guardaespaldas en su tono más majestuoso, y los otros muchachos agarraron y sujetaron al infractor, que pataleaba y forcejeaba desesperadamente, mientras su majestad en persona administraba el castigo con su propio cetro real. No perdonó al joven noble, que se tomó muy a pecho su desgracia y marchó a la ciudad para quejarse a su padre. Artembares, profundamente resentido por los malos tratos infligidos a su hijo, se apresuró a obtener una audiencia de Astiages, a quien mostró las magulladuras de los hombros de Mardaxes. «No es admisible, señor», gritó, «que estos insolentes siervos traten a nuestros hijos como si fueran sus iguales. Todo el gobierno del país estará en peligro si no se mantiene a los revoltosos sometidos». «El muchacho será castigado si es como dices», respondió Astiages. «Pero primero mandemos llamar a este audaz castiganobles y a su padre el boyero y oigamos lo que tengan que decir». Todos los temores de Mitradates volvieron cuando recibió la citación del rey, pero Girges estaba encantado. «Por fin», dijo, «veré el palacio de un rey de verdad y a todos los arqueros montados, y tal vez el rey me haga su copero». Tan entusiasmado y locuaz estuvo durante todo el camino hasta Ecbatana que se ganó el corazón del mensajero del rey. Cuando llegaron a la vista del palacio, apenas pudo contenerse. El palacio estaba construido en lo alto de una colina y rodeado por 7 murallas, una debajo de otra, de modo que las almenas de las 7 podían verse a la vez. Cada muro era de un color diferente. El primero blanco, el siguiente negro, el tercero púrpura, el cuarto azul, el quinto rojo, y el sexto y el séptimo estaban recubiertos de placas de plata y oro respectivamente. El efecto era muy impresionante, bajo el cielo despejado, para cualquiera que se acercara al palacio. Parecía que toda la colina daba vueltas como una peonza con la punta en el aire. En la puerta de la muralla exterior 2 centinelas cerraban el paso. El mensajero sacó su bastón de mando y se lo mostró a uno de los centinelas diciendo: «El mensajero del rey, a las órdenes del rey, con Mitradates el boyero y su hijo Girges». El centinela gritó a otro centinela en la puerta de arriba y oyeron el grito pasar por las 7 puertas. «El heraldo del rey, a las órdenes del rey, con Mitradates el boyero y su hijo Girges». Entonces los centinelas se quedaron mudos y rígidos hasta que llegó la respuesta para dar paso al heraldo. Este los condujo hasta el patio del palacio, donde un asistente les quitó el calzado y sus polvorientas vestiduras y les dio agua en una jofaina de oro y ropas nuevas, con las que pudieron presentarse ante el rey. Luego los condujeron a una gran sala, al final de la cual había una puerta custodiada por 2 centinelas magníficamente vestidos, mientras que otros soldados con el mismo atuendo estaban esparcidos por la sala. En ese momento una voz potente gritó: «Mitradates y su hijo a presencia del rey». Mitradates temblaba de tal modo que apenas pudo pasar los centinelas. Pero Girges entró en presencia del rey, inclinándose con toda la soltura de un viejo cortesano. Astiages estaba sentado en un alto asiento tallado, con los pies sobre un escabel enjollado. Apenas parecía un ser humano, con su rostro moreno y marcado, su barba formada por rizos regulares y sus ropajes repletos de joyas y bordados. Solo la mano que se aferraba al brazo de la silla parecía tener vida. Artembares y su hijo estaban a la derecha del rey y un grupo de cortesanos susurraba detrás del trono. Durante unos instantes los ojos del rey se posaron en Girges sin parecer verle. Al fin le dijo secamente: «Mírame a la cara, tú. ¿Te has atrevido tú, hijo de un pastor, a castigar al hijo de uno de mis nobles?» El muchacho se incorporó y respondió: «Señor, no hice más que tratarle como se merecía. Los muchachos de la aldea me hicieron su rey, porque me consideraban el más apto para el cargo. Ahora bien, todos los demás me obedecieron, pero este muchacho, a quien nombré Ojo del Rey, se negó a obedecer a su rey. Por eso fue azotado. Si me equivoqué, me someto a juicio, oh rey». Astiages, al oír esta respuesta de un muchacho campesino y notar su porte intrépido, se quedó estupefacto. Miró atentamente el rostro del muchacho, en el que encontró algo familiar, aunque no tenía nada en común con el del pastor. Despertadas sus sospechas, despidió a Artembares y a su hijo, prometiéndoles un desagravio. Luego, haciendo señas a los cortesanos para que se retiraran y enviando a Girges a otra habitación, se volvió hacia Mitradates y le preguntó:
¿Este muchacho es tu hijo? Es mi hijo, oh rey, respondió Mitradates. No es tu hijo, dijo tranquilamente Astiages. Oh, clementísimo rey, exclamó Mitradates cayendo de rodillas. No quiero contradecir las palabras del rey, pero la madre del muchacho aún vive, y él es nuestro único hijo. Que así sea, dijo Astiages. Quizá hablarás más claro bajo las manos del torturador. E indicó a los guardias que apresaran al pastor. Entonces Mitradates, presa del terror, comenzó a pedir clemencia y a relatar todo lo que sabía del niño. Cuando Astiages hubo oído todo e interrogado detenidamente al hombre para ver si decía la verdad, mandó llamar a Harpago, el ojo del rey, y le preguntó cómo había muerto el hijo de Mandane. Harpago, al ver a Mitradates, supo que no tenía sentido negar nada y admitió que había entregado al niño al boyero para que lo expusiera. Así se cumplió la orden del rey, dijo, ya que, a través de los ojos de mis guardias, vi el cadáver del niño enterrado en la tierra. Astiages, disimulando su cólera, oyó todo el relato de cómo se había salvado al niño y añadió que se alegraba mucho de que no se hubiera cumplido su orden, ya que había sufrido mucho al pensar en la muerte de su nieto. Harpago se alegró de haberse librado tan fácilmente, y aún más cuando Astiages concluyó. Ahora que mi nieto está conmigo, necesitará un compañero de su edad. Envía, pues, a tu hijo para que esté con él. Harpago se apresuró a enviar a su hijo a palacio, pero cuando el muchacho llegó, Astiages le dio muerte y devolvió el cuerpo a Harpago con el mensaje. Astiages envía un remedio para la ceguera del ojo del rey. Así castigó a Harpago. No se preocupó de Mitradates, pues no lo consideraba importante. En cuanto a su nieto, se quedó sin saber qué hacer con él y volvió a consultar a los magos y astrólogos. Los sabios escucharon la historia con su gravedad habitual y tras retirarse a darles vueltas a sus sabias cabezas, regresaron y dijeron: «¡Oh, rey! Esta es la voz de las estrellas, en la que coinciden los registros sagrados. Si el muchacho ya ha sido hecho rey, aunque solo sea jugando, el peligro ha pasado, pues no reinará por segunda vez». «Eso mismo he pensado yo», dijo Astiages. «Sopesa bien tus palabras, pues, y aconseja lo mejor para el estado. Habla, Ramortes». «Así lo aconsejo, oh rey», dijo el anciano, «que el muchacho sea devuelto a su padre y a su madre. Así será lo mejor para el rey, pues el niño estará fuera de la vista del rey, y así será lo mejor para el estado, pues estaremos libres del peligro de que un persa reine sobre los medos». Los demás dieron el mismo consejo, y Astiages, después de despedirlos, mandó llamar a Girges y lo abrazó, diciendo: «Hijo mío, he sabido que eres en verdad mi querido nieto, a quien un cruel destino arrebató de mis tiernos cuidados. Me gustaría tenerte a mi lado hasta el fin de mis días, pero es más conveniente que vayas a Persia, donde encontrarás un padre y una madre muy diferentes de los que conoces». Así pues, Girges, vestido con hermosos ropajes y montado en un excelente caballo de su propiedad, partió con una escolta montada hacia Persia. Mandane estaba loca de alegría al ver a su hijo, a quien había perdido toda esperanza de volver a ver, y Cambises observó su altura y fuerza con orgullo paternal. Le quitaron su antiguo nombre de Girges y le dieron el de Ciro, que después se hizo famoso en todo el mundo. Pero Ciro no tenía entonces más que 11 años, por lo que sus aventuras posteriores no entran en esta historia. De lo contrario, podría contarse cómo Harpago rumió su ira por la muerte de su hijo y reveló después a Ciro toda la traición de Astiages, y cómo Ciro, con su ayuda, conquistó a los medos y destronó a su abuelo, pero lo respetó durante el resto de su vida, y cómo Ciro reinó sobre Media y Persia durante muchos años y Mardaxes ya no se negó a inclinar la cabeza ante él. Ninguna de estas cosas, sin embargo, puede ser siquiera mencionada. Pero una cosa queda por contar, que Cambises no olvidó la amabilidad de Mitradates y Espaca con su hijo, sino que les envió una gran suma de dinero suficiente para mantenerlos cómodamente durante el resto de sus vidas. Hasta aquí este episodio. Si te ha gustado, me ayuda mucho que le des un me gusta y dejes una reseña positiva en la plataforma donde estés escuchando. Así el podcast llega a más gente. Y por cierto, publicar episodios regularmente supone un gran esfuerzo. Si quieres apoyar de verdad estos contenidos, puedes apuntarte al Podcast Premium por un pago único bastante bajo.
De esta forma podrás disfrutar de los siguientes episodios por adelantado y sin ningún tipo de publicidad. Si te interesa, dirígete a grandeshéroes.com y échale un vistazo. Ahí también puedes comprar los libros en los que se basa el podcast, ya sea en papel o en digital, que eso también ayuda mucho.